Este martes tuvimos una reunión con el secretario de Gobernación, con la Procuradora General de la República y con las autoridades del Estado de Morelos, con el gobernador y el procurador. Junta que se deriva de otra previa que sostuvimos con el presidente de la República, en donde se nos informa de los avances de la averiguación previa. Y según tenemos entendido, son varios los avances, pero también son varias las cuestiones que quedan pendientes a través de pruebas como unas sábanas que se integran con telecomunicaciones. Se puede establecer con más o menos precisión el lugar en donde ocurrieron los hechos, porque el lugar del hallazgo en Temisco no corresponde al lugar de los hechos. Las personas fueron acribilladas, fueron asesinadas en un lugar distinto del que fueron encontradas. Sin embargo, con estos datos de geolocalización y estas pruebas periciales en telecomunicaciones, se puede ubicar más o menos el lugar de los hechos, que corresponde a los límites del estado, de la ciudad de Cuernavaca, con el poblado de Jiutepec, por dar alguna localización, cerca de Sumilla, digamos, esa es la zona en donde pudieron haber ocurrido los hechos. Hay varias líneas de investigación, desde líneas que indican a lo mejor un encuentro fortuito, como algún incidente de tránsito, algunas otras líneas que manifiestan que se puede deber a que días antes algunos de las víctimas, sobre todo Julio y Luis, pudieron haber tenido algún problema de un asalto, sufrieron un asalto días antes, que estaban meditando denunciar a las autoridades y que quizá identificaron a alguno de sus agresores y con tal de no ser descubierto, los eliminó, los mató, los borró para evitar la denuncia. Esa es una de las hipótesis fuertes que se siguen también. Y hay otras hipótesis menos fuertes, ¿no? Como alguna riña que se hubiera presentado o algún problema que se hubiera dado en el restaurante, cosa que se ha descartado con las declaraciones de los meseros y de las personas que atienden el restaurante de donde se les vio por última vez, que se llama la Rana Cruda. Refieren que ahí no hubo ningún problema, no hubo ninguna confrontación, no hubo una discusión con alguna mesa vecina. Entonces esa hipótesis cada vez ha perdido menos fuerza y quizá nos inclinemos más bien por la identificación que hicieron del atacante. Este caso devela un mito que la autoridad había sembrado en los ciudadanos. Todos los crímenes que han ocurrido se deben a venganzas entre las mafias del crimen, ajustes de cuentas entre miembros de grupos delictivos, a represalias de estos grupos sobre integrantes de otros. Eso es lo que nos había vendido la autoridad, y en general los catalogaba como muertos de segunda clase, ¿no? Es decir, como si el ser humano tuviera clases y tuviera escalafones, y estos eran muertos de segundo escalafón o de tercer escalafón. Y pues la ciudadanía no debería de preocuparse de estos muertos, porque a fin de cuentas tenían las manos igualmente manchadas que sus victimarios. Sin embargo, este caso devela ese mito y nos deja, lo destruye y nos deja a los ciudadanos la conciencia de que hay inocentes caídos en esta guerra del narcotráfico. Juan era una persona de una conducta inmaculada, un colaborador social, una persona de buen corazón que no tenía mayores vicios que ver la televisión y jugar Xbox. Ese era su gusto. Era un gran deportista, jugador de fútbol, que estuvo incluso enrolado en buenos equipos, si no en la primera división, sí muy cercano a la primera división. Todo el tiempo hacía deporte. Era un estudiante destacado de la carrera de administración de empresas, y sus compañeros, sus amigos, igualmente en el comercio, en las profesiones que tenían o en los estudios, eran elementos valiosos de la sociedad. Si a eso sumamos también la trayectoria de Javier, pacifista, amante de la no violencia, con un gran sentido gandiano de la vida,
pues todo eso conjuntado a nosotros como sociedad nos dice cuántos inocentes han caído en esta guerra. Cuántas víctimas del crimen que no son miembros de ningún cártel, que no están enrolados en las filas del crimen y que son ciudadanos de primera en esta misma pseudoclasificación que se ha establecido, que son mexicanos dignos, han caído en esto, ¿no? Y empiezan a salir ejemplos, ¿no? De gente que estaba callada. Ese es el costo que estamos pagando como ciudadanos en esta guerra, ¿no?